Madre mía, amigos, el 16 de diciembre ha llegado con una auténtica carnicería de noticias que os van a dejar helados. El panorama actual es, sinceramente, desolador, y hoy vengo a soltaros una bomba de relojería que salpica absolutamente a todo el mundo, desde los más altos despachos de Moncloa hasta los rincones más oscuros de nuestra televisión pública. Agarraos bien, porque lo que vais a escuchar aquí es un escándalo sin precedentes, una trama de ocultación y manipulación que nos afecta directamente a todos los españoles. El foco principal, y aquí es donde la cosa se pone realmente fea, es una última hora relacionada con una multa histórica, sí, una sanción brutal contra la cadena pública Radio Televisión Española. Como todos sabéis, esta cadena está cogiendo unos derroteros que son para echarse las manos a la cabeza, con fichajes de última hora, gente que viene directamente del fango de la telebasura. Tenemos a Carlota Corredera, a Belén Esteban, a David Valdeperas, todos ellos saltando de una productora más que cuestionada a una televisión que pagamos absolutamente todos, con nuestros impuestos. Pero es que la cosa no termina ahí, ni mucho menos. La mismísima Belén Esteban ha soltado ahora una entrevista explosiva en un podcast, una auténtica bomba en la que no se corta un pelo y habla de absolutamente todo, sin censura alguna. De hecho, ha llegado directamente a culpar a la cadena, diciendo que a ella, y tanto a ella como a la productora, simplemente les mandaban lo que tenían que decir. Este es el nivelazo que estamos viviendo, señores y señoras. Este es el tipo de excusas baratas que usan cuando se ven en apuros. De repente tienen que tirar de la coartada de que todo esto eran obligaciones impuestas, como si les hubieran puesto una pistola en la cabeza para que dijeran auténticas barbaridades. Es bochornoso ver cómo intentan justificar lo injustificable, cómo pretenden blanquear años de difamación y atropellos. Es que casi les falta decir, no, es que a mí me ponían una pistola en la cabeza para que yo dijera patadín patatán, o que fulanito era tal o cual. Esto, amigos, es de una gravedad tremenda, de una vergüenza pública que nos debería hacer reflexionar a todos. Antes de continuar con la revelación completa de este entramado, que os aseguro que va a ir a más, quiero pediros un favor enorme. Si valoráis el trabajo que hacemos aquí en Teras de Salseo, si creéis que es importante que estas verdades salgan a la luz, suscribíos ahora mismo al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurar que seguimos trayéndoos las noticias que otros se empeñan en silenciar. Y ahora contadme en los comentarios, ¿desde dónde nos estáis viendo y qué opináis de estas declaraciones de Belén Esteban? ¿Creéis que la están utilizando como chivo expiatorio o realmente era una víctima de un sistema perverso? Vamos a lo gordo, a la auténtica madre del cordero. Lo que estamos viendo en pantalla, y esto no es inteligencia artificial ni una broma de mal gusto, es un escándalo mayúsculo. Atentos, hay una multa histórica a Televisión Española, una sanción que Pedro Sánchez ha ordenado ocultar y que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha escondido bajo la alfombra. Sí, amigos, lo habéis oído bien. El propio presidente del gobierno, a través de su influencia, intenta tapar las vergüenzas de la corporación pública que supuestamente debería ser ejemplo de transparencia. Este es el nivel de la corporación pública que en estos momentos está contratando a toda esta gente que, sinceramente, no podemos llamar de otra manera que enchufados. Carlota Corredera, Belén Esteban, David Valdeperas y tantos otros. Personajes que están yendo de un programa como Sálvame, con todo su historial, directamente a la cadena pública. Y mientras tanto, tantos periodistas bien formados, con años de estudio y experiencia, se quedan sin un hueco, sin una oportunidad real en Radio Televisión Española. Pues no, amigos. En lugar de dar oportunidades a quienes realmente lo merecen, tenemos una cadena que está denunciada, que ha sido condenada por la CNMC por prácticas irregulares. Pero lo peor de todo, lo que realmente clama al cielo, no es solo la sanción en sí, sino cómo se gestiona absolutamente todo. Hablamos de una ocultación sistemática, de un auténtico trilerismo sanchista que nos deja a todos con la boca abierta y el estómago revuelto. Si pensabais que esto era lo único, esperad al tema Rocío Flores, porque aquí es donde la madeja se lía todavía más. Estoy viendo ahora mismo una imagen que ha elegido El Diario, un artículo firmado por el mismísimo David Lozano, que se publicó ayer y que no esconde absolutamente nada. Hablan de las delictivas condenas del antiguo Sálvame, sí, el programa que tantos quebraderos de cabeza ha dado, y cómo éstas salpican de lleno a Pedro Sánchez y a la mismísima Televisión Española. Ya estamos hablando de las corruptelas, las condenas y las barbaridades que se han ido haciendo durante años impunemente, bajo la mirada de todos. Nos tenemos que remontar a hace más de 10 años con la Operación Deluxe.
Un escándalo mayúsculo. Posteriormente llegaron las condenas por el despido nulo de Antonio David Flores, una sentencia que marcó un antes y un después. Y luego, y esto es lo más grave, la condena de 2 años de prisión y 2 años de inhabilitación, más la friolera de 200.000 euros de multa contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los artífices de la fábrica de la tele, por el caso Rocío Flores. Condenados a atención, Pedro Sánchez y Televisión Española. Es aquí, amigos, donde la apuesta de Radio Televisión Española se vuelve verdaderamente problemática, y no lo digo yo, lo dicen las sentencias. La llegada de la productora de Sálvame a la televisión pública, con programas como Mala Lengua, no puede leerse como una decisión neutral, es que no lo es. Es una elección personal de José Pablo López, el presidente de Radio Televisión Española y mano derecha de Pedro Sánchez. Por extensión, esto es una apuesta política directa de Moncloa y del propio Pedro Sánchez, una decisión que choca frontalmente con la obligación de ejemplaridad que se le exige a una televisión pública que pagamos entre todos. Porque, como bien señala David Lozano en su maravilloso artículo, Radio Televisión Española no es una cadena privada que pueda permitirse mirar hacia otro lado. No es Mediaset, sin ir más lejos, que, aunque cuestionable, es una empresa privada. Al respaldar a una productora con un historial judicial tan, pero tan turbio, la corporación pública queda atrapada en una contradicción absolutamente difícil de explicar. ¿Cómo se puede defender los valores de servicio público mientras se confía la programación a una empresa marcada por condenas de difamación, revelación de secretos y vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas? Es una incoherencia que nos indigna. Pero es que, para colmo de males, se les ha dado toda la razón en otro tribunal, otra vez, a quienes denunciaron a la productora. Y sin embargo, ella, la televisión pública, sigue haciéndose eco de noticias que son de hace, no sé, 3 años, de cuando se hablaba falsamente de que Rocío Carrasco tenía todos los papeles en regla, de que la productora lo había hecho todo debidamente y que se había archivado la causa contra la fábrica de la tele por Rocío Flores, por revelación de secretos. Esto, amigos, no es periodismo, es propaganda pagada con nuestro dinero. Este es el nivel de la gente que tenemos contratada, y digo que tenemos porque la estamos pagando, sí, con nuestros sueldazos. No os vayáis a pensar que esta gente cobra 1.200 o 1.500 euros al mes. No, no, no. Estas personas están cobrando sueldazos que cuadruplican y hasta quintuplican la media de un sueldo en una cadena privada. Os lo digo para que lo sepáis, para que entendáis que Alba Carrillo, Rocío Carrasco y toda esta gente están ganando auténticos pastizales con nuestros impuestos, mientras se sigue respaldando un historial delictivo que no tiene nombre. Porque hay más, no vayáis a pensaros que en el historial delictivo que avala a la productora, a la fábrica de la tele, solo está lo de Rocío Flores. No. La CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, considera probado que la televisión pública emitió patrocinios comerciales de Telefónica, de Renfe y de Repsol. ¿Y dónde lo hizo? No solo en la 1, sino en la 2, en Teledeporte y en el canal 24 Horas, canales que legalmente no estaban autorizados para ello. Es una ilegalidad en toda regla, amigos. El regulador de la CNMC desmonta por completo el argumento de Radio Televisión Española, que alegó que se trataba de una simple emisión en simulcast y que no existía una contraprestación económica adicional. Pero la CNMC vuelve y dice, con toda la razón del mundo, que esto no se sostiene. Desde el punto de vista del espectador, eran programas distintos, con funciones diferentes, con audiencias propias y con parrilla independiente. La consecuencia fue una confusión total sobre la existencia real del patrocinio en canales donde estaba expresamente prohibido. Es un engaño a la audiencia. La televisión pública se defendió argumentando que la información aparecía identificada mediante una careta y que no había beneficio económico directo por la difusión en los canales secundarios. Una justificación absolutamente ridícula, ¿verdad? La resolución agota la vía administrativa, aunque la corporación podrá recurrir ante la Audiencia Nacional en un plazo de 2 meses. Pero la verdad, la cruda realidad, es que lo verdaderamente escabroso no es la sanción en sí, sino cómo se gesta el oscurantismo. El tapar estas cosas, que Pedro Sánchez, Moncloa y toda esta gente hacen en torno a esto. Es para no creer. Fijaos en esto, amigos, porque es la clave de todo. Según ha podido comprobar el diario, esta multa no fue incluida en el circuito habitual de notas de prensa que la CNMC publica de forma constante. ¿Casualidad? Claro que no.
Ese mismo día, el organismo sí difundió otras informaciones, como una sanción a Mediaset por un emplazamiento de individuos de productos y una noticia destacando que más de la mitad de los españoles ve habitualmente los canales de Radio Televisión Española. Aquí yo pongo lo que a mí me viene en gana, aquí da igual la verdad. Si me place poner esto, pues lo pongo y punto, porque yo soy de Radio Televisión Española y tengo el poder. Este es el nivel de soberbia y manipulación que estamos presenciando. De esta manera tan más que descarada, tan descarada, si nos multan a nosotros, no lo contamos. Si multan a los otros, sí, lo publicamos a bombo y platillo. Pero si nos multan a nosotros, lo tapamos con un oscurantismo que, sinceramente, da miedo. La comparación es inevitable y demoledora. Cuando el sancionado es Mediaset, la CNMC lo comunica sin problema. Cuando lo es Radio Televisión Española, lo silencia. Y cuando además puede acompañarlo de una noticia favorable sobre la audiencia de la corporación, lo hace sin pudor alguno. ¿Por qué un organismo regulador decide ocultar deliberadamente una sanción a Radio Televisión Española mientras publicita otras resoluciones similares contra operadores privados? La respuesta, amigos, es la que estáis pensando. Esto, para mi gusto, es una vergüenza absoluta. Hay condenas por todas partes, tienen problemas en la audiencia nacional, están todos metidos hasta el cuello en mierda y no cuentan las corruptelas que tienen entre ellos. Es un entramado de amiguismo y tapaderas. Entre amiguitos, pues yo creo que se están tapando absolutamente todo, creando una red de impunidad que nos deja a todos, como ciudadanos, completamente desprotegidos e indignados. Y esto es solo el principio, porque en el próximo capítulo, la bomba de los campos es todavía más potente. Madre mía, amigos, agarraos bien porque si pensabais que lo de la multa a la televisión pública era fuerte, el 16 de diciembre nos trae una auténtica carnicería en el clan Campos que os va a dejar con la boca abierta. El cisma familiar entre Mandorrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio está más candente que nunca, escalando a niveles de drama y tensión que no habíamos visto en años. Estamos presenciando una guerra abierta, una auténtica tragedia familiar que se desarrolla en público y que es, sinceramente, de un bochorno que no tiene nombre. Fijaos, amigos, en el vídeo que vais a ver a continuación, porque es desgarrador. José María Almoguera se las canta directamente a su prima, que le dice, sin tapujos, que no quiere saber absolutamente nada de él. Y su madre, Carmen Borrego, ahí, como siempre, intentando justificar, calmar, silenciar, mientras Terelu Campos, con su habitual pose de reina del salseo, suelta ese icónico «¿A mí qué me cuentas?». Pero es que la prima ya es mayor de edad, señora, ya tiene voz propia y es hora de que la escuchemos. Bueno, te quedas con lo importante, que estoy justa. Bien, salió todo el vídeo. Por supuesto estaría bueno. Te preguntan «¿Qué te parecen las declaraciones de tu hermana, de todo lo que viste con la red?». Y ella responde «Escucha, acabo de hablar, no voy a estar todo el día hablando de lo mismo. Yo con mi hermana no tengo ningún problema, ni con mi hijo ni con mi sobrina. ¿Pero qué hago? Y no quiero que estéis toda la tarde con las cosas que no veis de nada más. Como que es... Bueno, no es por nada, chica, pero tu hermana hace los comentarios que hace públicamente, comentarios que rozan lo delictivo, que es que le faltó cubrirle a su sobrino en mitad del programa de Viernes Deluxe. Es que la verdad, el desprecio con el que lo trató justo después de operarse, de una operación de corazón, a mí, sinceramente, me dio una vergüenza ajena terrible. Yo dije, madre mía, estas familias que van de bien avenidas, estas dos hermanas que se adoran, que se quieren, que se aman y que hablan así a su sobrino. Es que es incomprensible, es una hipocresía que traspasa la pantalla y nos llega hasta el alma, amigos. Pero la cosa se pone aún más oscura porque ahora viene la verdadera bomba, la que ha soltado María Patiño, que, claro, teniendo en cuenta todo lo que suelta, estamos aquí para responderle y analizarlo con lupa. Atentos, porque según María Patiño, esta tensión descomunal, este abismo que separa a José María Almoguera y Alejandra Rubio, tiene raíces mucho más profundas de lo que pensábamos. Patiño cuenta que José María Almoguera destrozaba coches. Sí, lo habéis oído bien. El primero que destrozó fue el coche que le compró su madre, Carmen Borrego, y el segundo coche que destrozó, atención, fue el que le regaló la abuela, la mismísima María Teresa Campos. Un historial de destrozos que no se queda ahí, ni mucho menos. Y es que, según Patiño, Alejandra Rubio no le perdona, por eso, entre otras cosas, no le habla. No le perdona que no quisiera ir a ver a su abuela en la etapa final de su vida, que se negara a darse de bruces con la cruda realidad de la enfermedad. Vamos a verlo porque en el programa No somos nadie,
del martes 16 de diciembre, contaron esto, que es burdo. Destrozaba coches, no iba a ver a la abuela, se comportaba fatal. Patiño desglosó 5 motivos clave para este distanciamiento. El primer motivo que distancia a Alejandra Rubio de su primo, como ella misma contó, es que su primo no fue a ver a su abuela en los últimos tiempos, porque no quería enfrentarse a esa situación, vamos a decir, Vamos a ver su búsqueda, a la imagen de la abuela que te pasó por una enfermedad degenerativa, vamos a decirlo así, y ese motivo Alejandra lo tiene muy, muy en cuenta. No es por nada, pero ¿qué tiene que ver tu relación con la que José María ya ha tenido con la abuela? Es que a mí son cosas que no me entran en la cabeza. ¿Por qué se mezcla todo así? Además, Patiño añadió que Alejandra Rubio, como ya se ha dicho, considera una auténtica afrenta que se diga públicamente que el nieto favorito de Carmen María Teresa Campos era su primo, porque, según la propia Rubio, no es verdad. Pero el tiempo va pasando, y hay un día en que su primo hace una portada con Paola, arremetiendo contra su propia madre. Sí, amigos, arremetiendo contra Carmen Borrego. Y te hace una llamada, a ti Alejandra, ¿te acuerdas? Te cuenta y te da explicaciones de por qué hace esa portada. Y es en ese momento donde, según Alejandra, tu primo te utiliza y miente, afirmando que tú le das el beneplácito. Te sientes utilizada y dices que consideras que es una persona mentirosa, manipuladora e interesada. Esto, mirad que a mí, Patiño no es que me caiga especialmente bien, y lo sabéis, pero es que todo esto es cierto que lo ha sacado de la cronología de Mediaset. O sea, se ven los programas de Mediaset cómo ocurren las cosas paso por paso, y esta gente lo ha vivido de lleno. Aquí hay que darle la razón a Patiño, porque esto fue así. Otra cosa es que ahora diga que se justifica la actitud de Alejandra con el primo, porque dice que destrozaba coches. Bueno, y tu novio fue condenado por estafa. Si nos ponemos así, o sea, más delito tiene tu novio, y no por eso le has dejado, ¿no? Y al padre de tu hijo. Es que la doble moral aquí es sangrante, amigos. Pero es que va pasando todavía el tiempo, y este es el tercer motivo. Toma conciencia de que hay informaciones. ¿Te acuerdas, Alejandra, de tu familia? Y el propio primo cuenta esas intimidades a terceras personas. Una traición en toda regla. Pero es que además, durante nuestra infancia, y así lo contaste tú, ¿te acuerdas, Alejandra? En una reunión privada, destrozó 2 coches. El primer coche se lo regaló su madre, y el segundo coche se lo quitó la abuela. Y además, y para terminar, y ese es el tema más delicado, y es algo que aquí apuntó en su día, Kiko Matamoros ha sido testigo público del maltrato que tu primo, en palabras, a través de entrevistas, ha infringido a su madre. ¿El maltrato? ¡Qué barbaridad de palabra, Patiño! No es por nada, pero es que las palabras que usa María Patiño a mí me dejan tiesa. El maltrato de José María a su madre. ¿Qué maltrato? O sea, que haya dicho, no confío en mi madre en un momento dado, o mi madre ha vendido el embarazo de mi hijo sin que yo estuviera de acuerdo. Eso ha dado un tema. ¿Y maltrato? Es que utilizan las palabras, la verdad, tan a la ligera y con unos sentidos que a mí me dan vergüenza. Esto, señores, da vergüenza. No sé a vosotros, pero yo, vamos. Y que hable María Patiño de este tema tan delicado de destrozar coches, hombre, que no es por justificarlo, porque entiendo que José María Almoguera en su época de adolescente sería un prenda, un desastre, pero bueno. Y no es por justificarlo, pero creo que es mucho peor lo que ha hecho tu jefe, y no lo cuentas. Y tienen ya una condena, una no, tienen unas cuantas. Pero bueno, ya lo he leído anteriormente conmigo. Entonces, claro, no sé qué es lo que está contando, ¿no? Pero también ha visto más cosas en privado. Y entonces, entre que es interesado, según tú, entre que es un mentiroso porque no ha estado al lado de la abuela, entre que no es el nieto ideal, entre que no ha estado a la altura con su madre, yo esta manera de dejar a la altura del betún a José María Almoguera no estoy muy a favor. O sea, me parece que José María, independientemente de los fallos que haya tenido en un momento dado de su vida, creo que es un chico centrado, que tiene su pareja, su hijo, y está intentando hacer su hueco en la tele, porque lo otro no le gustaba. ¿Que ha sido un niño mimado? Por supuesto que sí. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Aquí quiere facturar todo el mundo de la familia, pero de ahí a decir que maltrata a la madre, que destrozaba coches, o que no se portó bien con la abuela en la última etapa, hombre, no sé, señores. En privado, ni en público. Por eso, según tú, que lo cuentas desde el año 2021, no quieres volver a ver más a tu primo. Tu madre lo sabe, porque lo ha contado antes de ti, y tu tía Terelu lo sabe. Y esto que estoy contando está en la hemeroteca de Mediaset, infinito. Bueno, yo es que la hemeroteca, más vale que saque la tuya, Mari Patiño, aunque es cierto que esa hemeroteca existe.
Yo tengo que decir que si Alejandra Rubio no le habla al primo porque ha destrozado 2 coches, que se separe ya del novio, ¿no? Porque el novio, supuestamente, no, de manera legal, ha estafado y ha cumplido una condena por estafa. Es la doble moral, amigos, que no podemos permitir. Este es el verdadero nivel de hipocresía que impregna a esta familia. Amigos, la verdad es que esto es solo la punta del iceberg de todo lo que está pasando. Una cadena de escándalos y verdades a medias que nos obligan a mantenernos firmes y a buscar la información veraz. Si queréis seguir descubriendo estas